normales debe tener una resistencia específica de 21 megapascales. Esa es la resistencia mínima que tenemos nosotros del concreto. El valor máximo en cuanto para elementos de hormigones livianos, tenemos lo que son los 35 megapascales. Dentro de las principales propiedades del diseño de la mezcla de concreto, vamos a hablar específicamente del método volumétrico, el método que define lo que es el ACI. Para nosotros poder determinar lo que es una resistencia específica de diseño, una resistencia requerida, debemos determinar lo que son las desviaciones estándar. Aquí el método del ACI nos define la siguiente ecuación. Esta podemos nosotros determinar lo que es la desviación estándar cuando tenemos 30 ensayos o más. ¿Qué hace en relación a los 30 ensayos? Quiere decir si tenemos una experiencia o previamente ensayado 30 probetas de concreto y una determinada resistencia y una determinada edad. Esta ecuación de acá también es por parte del ACI, en el cual nosotros podemos determinar lo que es una desviación estándar cuando tenemos lo que son 2 registros de datos, pero con un mínimo de 30 ensayos. Nosotros a las ecuaciones anteriores debemos multiplicarle lo que es un factor de modificación de la desviación estándar, en el cual se aplica cuando tenemos lo que son una experiencia o roturas de 30 cilindros, prácticamente el coeficiente es 1. En cambio, cuando nosotros tenemos menor cantidad de ensayos, nosotros a esta desviación estándar le aumentamos más, le ponemos un factor más ponderado en cuanto a la desviación estándar. Estas tablas es de acuerdo al ACI, en referencia a lo que es el método volumétrico. En la siguiente podemos nosotros observar lo que es la determinación de una resistencia requerida en función cuando nosotros tenemos los datos disponibles. Lo que les comentaba en las anteriores láminas, nosotros determinamos lo que es una resistencia, una desviación estándar, que es la S sub S de aquí. Nosotros determinamos este valor y nosotros ingresamos en estas ecuaciones. Este F'C es la resistencia de diseño que nosotros, es la que requerimos, digamos, un hormigón de 210 o 21 megapascales, en este caso, porque nosotros estamos trabajando aquí en megapascales. Aquí ingresamos el valor y adicional le tenemos que multiplicar por 1,34 y nuestra desviación estándar. Aquí de estas dos ecuaciones, nosotros determinamos la ecuación que sea la mayor de las dos para nosotros poder determinar la resistencia requerida de diseño. Esto, aquí es muy importante aclarar, es cuando nosotros tenemos datos disponibles para la obtención de la resistencia requerida. Esta ecuación, en cambio, nos plantea lo que es el NEG, la norma ecuatoriana de la construcción. Como podemos observar, prácticamente son similares en cuanto al tema de las ecuaciones, son iguales, no existe algún tipo de variación. Ahora nosotros vamos a pasar, en cambio, a la obtención de la resistencia cuando no tenemos datos disponibles. Esto quiere decir cuando, digamos, llega al laboratorio ciertos materiales y los cuales nos solicitan realizar el diseño, pero no tenemos experiencia antes con rotura de cilindros. Nosotros definimos lo que es primero la resistencia requerida. Aquí podemos nosotros observar lo que son en función del F'C, está las de 20 menores a 20 megapascales, estamos hablando para una resistencia menor a 204 kilos sobre centímetro cuadrado. Nosotros aplicamos lo que es el F'C, la resistencia de diseño, y nosotros le sumamos lo que es esta sobreresistencia para la obtención de la resistencia requerida. En cambio, esta ecuación propone lo que es el NEC, y aquí sí tenemos un particular. En la ecuación del ACI tenemos que cuando es menor a 20 megapascales. En cambio, aquí, de acuerdo al NEC, tenemos con 21 megapascales. Pero realmente, como los valores no son tan, digamos, no influyen tanto en cuanto a la dosificación, apenas es 1 megapascal, se podría utilizar más bien como recomendación, podría ser la mayor de las dos, que al final, como les digo, no es tan representativa la diferencia.
Ahora nosotros vamos a pasar a lo que es determinar la relación agua-cemento. Este factor es muy importante debido a que nosotros debemos garantizar una relación agua-cemento en función de la resistencia a la compresión o la resistencia requerida. Aquí tenemos lo que es una tabla. Cuando nosotros utilizamos lo que son concretos sin aire, estamos hablando de un concreto general. Un tipo GU, que es por desempeño, y aquí tenemos concretos con aire incluido, lo que son del tipo 1, tipo 2, tipo 3. Nosotros en la práctica utilizamos lo que son este tipo de cementos, concretos sin aire incluido. Vamos a definir lo que son ahora, en cambio, los criterios de aceptación del agua. De acuerdo al ACI 318, nos establece la siguiente definición. El agua empleada en la mezcla de concreto debe estar limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica u otras sustancias nocivas para el concreto, para el refuerzo. Como podemos ver en la diapositiva, esta agua debe ser apta para el consumo humano. Esto es de acuerdo a la especificación del ACI. Sin embargo, en ciertas circunstancias, digamos en proyectos que nosotros realizamos fuera de la ciudad, lastimosamente no tenemos lo que es un agua potable, un agua apta para el consumo. En muchas ocasiones utilizamos lo que son aguas provenientes de ríos, de pozos, y se crea una duda directamente si es que esta agua va a alcanzar la resistencia requerida de diseño, si es que nos va a afectar a nuestro concreto. Para esto, el NEG nos define los siguientes procedimientos para nosotros determinar si un agua es dudosa. Primero, si la resistencia a la compresión en cubos de morteros ensayados, de acuerdo con la norma INEN 488, o su equivalente, la norma ASTM C109, fabricados con el agua dudosa, debe ser por lo menos el 90% de la resistencia requerida de morteros fabricados con una agua satisfactoria, un agua aceptable. Podría ser con un agua que se utilice en el laboratorio. Deben tener por lo menos, como digo, una diferencia no menor del 90%. En cuanto la desviación estándar, el siguiente parámetro, la desviación del testigo en el tiempo de fraguado ejecutado en concordancia con la norma ASTM C191, esta debe encontrarse dentro del rango de 1 hora antes hasta 1 hora y media después del fraguado. Aquí algo muy importante que nosotros debemos determinar es que para enviar las muestras al laboratorio, siempre debemos nosotros hacer lo que es el muestreo en un recipiente de caucho o de polietileno. Aquí podemos observar la relación a los ensayos que les comentaba del criterio de aceptación. Este es un ensayo de compresión de cubos de mortero. Estos tienen 5 centímetros de arista. Estos se ensayan a compresión. La norma nos dice que debería tener por lo menos el 90% de resistencia de nuestra probeta con agua dudosa y nuestra probeta con agua ensayada en el laboratorio, con un agua satisfactoria. En cambio, acá tenemos lo que es el ensayo BICAD. Este consiste en la penetración de esta aguja se denomina BICAD y nosotros con esto vamos determinando lo que es el tiempo de fraguado de la mezcla del cemento. Aquí, en cambio, la tolerancia que nos da es 1 hora antes y 1 hora y media después del fraguado. Ahora, esos podrían ser, digamos, los ensayos en cuanto para determinar lo que son los límites de las aguas dudosas. Ahora, en cambio, también nosotros podemos utilizar lo que son ensayos químicos para determinar las diferentes propiedades del agua. Esta tabla es los límites máximos permisibles de acuerdo al INEN para el agua de mezclado. Tenemos lo que es el tema de cloruros. El cloruro principalmente, si nosotros no controlamos, nos puede producir lo que es corrosión de la armadura. Aquí se encuentran los límites tolerables y en cuanto al método de ensayo. Todo está aquí de acuerdo a la especificación INE, a excepción de los sólidos totales. La presencia de sulfatos, esto nos produce lo que son pérdidas de cohesión de la pasta cemento. ¿Qué quiere decir esto? Una pérdida de adherencia de la solución. En cambio, cuando tenemos lo que es la presencia de álcalis, esto produce fisuras superficiales porque tiende a producir un proceso de expansión del concreto. En cambio, cuando tenemos nosotros lo que son presencia de sólidos totales que sobrepase el límite establecido, esto nos produce una falta de resistencia o de trabajabilidad de la mezcla.
Como regla general, este no debe ser el pH menor a 5. Estamos hablando que no se acepta lo que son aguas ácidas. Esto debido a que nos puede producir lo que es principalmente problemas de corrosión en la armadura. Todos estos ensayos se realizan por titulación con soluciones normalizadas. Esto quiere decir mediante el uso de técnicas de colorimetría y precipitación. Generalmente se utiliza ciertos productos. Por ejemplo, aquí tenemos uno que es nitrato de plata. Estos se van haciendo por titulación y nosotros podemos ir determinando estos límites máximos. Aquí podemos observar en la fotografía, este es un pHímetro en el cual previo a la medición del potencial de hidrógeno o el pH, nosotros determinamos lo que es una solución buffer. Esta solución es buffer, nosotros calibramos en el aparato para ver si el aparato nos está dando una medida correcta. Justo esta es una solución buffer de pH 10. Aquí pueden ver justo en el aparato está marcando 10. Este pHímetro es para medir lo que es el potencial de hidrógeno. Como les indicaba, el que tiene que ser menor a 5. En cambio, acá es el mismo pHímetro, pero estamos ya con una solución de indicador. Esta es una mezcla de fenoltaleína, en el cual estamos haciendo los diferentes ensayos para el control del agua. Vamos ahora a hablar acerca de las características de los agregados para hormigones. Primero, nosotros debemos obtener lo que son las muestras en campo. Aquí tenemos dos especificaciones, de acuerdo a la INE en 695 y a la ASTM de 75. El primer método de obtención de muestras es directamente desde la banda transportadora. Nosotros para esto debemos realizar primero lo que es una auscultación visual del material. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos tratar de ensayar los materiales, no por conveniencia del contratista, sino nosotros debemos ensayar es tratando de abarcar que sea homogéneo el material. Por eso primero realizamos lo que es una auscultación visual. Vemos que el material sea homogéneo, presente las mismas características. Nosotros el muestreo debemos realizar al azar. Esto se realiza mediante un muestreo aleatorio. Como pueden ver en la fotografía, aquí con la banda en movimiento, nosotros cogemos nuestro costal de muestras y vamos tomando lo que es la porción del material. Esto se le realiza en lo que son unos 3 incrementos, podemos determinar lo que son 3 masas de material. Esto se mezcla y obtenemos la muestra que mandamos nosotros al laboratorio. Aquí nosotros tenemos también lo que es una variante, cuando utilizamos lo que es en cambio una banda transportadora, podría ser estática, o sea, que está más bien a nivel de piso. Para esto nosotros paramos la banda de transporte. Y nosotros sacamos lo que son 3 segmentos y de los 3 segmentos nosotros retiramos ese material. Aquí nosotros debemos tomar la precaución de llevar para lo cual una brocha para obtener todo el material, en este caso que no se nos quede el fino en la banda. Aquí tenemos otro tipo de muestreo, es directamente desde el acopio o desde la pila. Aquí la norma nos dice que este método se debe tratar de evitar, debido a que nosotros podemos tener lo que es segregación del material. Para nosotros hacer este tipo de muestreo, primero a nuestra pila la dividimos en 3 sectores. Obtenemos material de la parte inferior, y una parte media y una parte superior. Introducimos lo que es un tablero, como pueden ver aquí en la fotografía. Esto a fin de evitar y proteger el material, porque aquí esto tiende a caer el material. Esto protegemos, retiramos la muestra superficial y obtenemos nuestra muestra. Como les digo, esto se debe tratar de evitar porque podemos caer en el tema de que se produzca la segregación del material. Estas son las masas mínimas, esto en conformidad con la INE en 695 y la STM de 75. Como podemos observar, prácticamente para las dos normas la masa mínima son iguales. Esto se define la masa mínima requerida del material, es en función del tamaño del árido. Pero como una regla general que nosotros siempre hacemos es para lo que es diseños de hormigones, calificación de material pétreo, mínimo se requiere lo que son unos 2 saquillos de 50 kilos. Eso es lo mínimo requerido para no tener que posterior hacer otra visita a la mina o tal vez que nos falte el material. Las recomendaciones, en cambio, que nos hace el NEG
En cuanto a la cantidad mínima requerida, nos dice para áridos finos, 10 kilos y 75 kilos para árido grueso. Estas son recomendaciones, ¿no?, que nos hace directamente el NEG. Nosotros, una vez que obtenemos lo que es la muestra, vamos a proceder a realizar lo que son los diferentes ensayos en laboratorio. Esto enfocado a lo que es nuestro árido, a nuestros áridos. Dentro del análisis preliminar que nosotros hacemos es determinar la granulometría. Aquí nosotros observamos en la lámina, tenemos algunos métodos, ¿no?, de tamizaje. Tenemos lo que es un tamizaje manual con unas crucetas. Aquí se introducen los tamices y esto se produce a realizar diferentes movimientos para ir tamizando, ir determinando las masas en cada tamiz, la masa retenida. Tenemos también otro tipo de tamizadores, como son los tamizadores manuales. Como podemos ver aquí, esto se acciona un mecanismo el cual va moviendo manualmente la torre de tamices. Y tenemos también lo que son unos tamices más, digamos que son los actuales que se utilizan, como aquí el de la fotografía. Este es el que nosotros tenemos aquí en el laboratorio. Nosotros calibramos lo que es el tema de la cantidad de ciclos en tiempo y procede a realizar electrónicamente lo que es el tamizaje. Algo aquí que es importante y que nosotros siempre debemos tomar en cuenta es que debemos verificar periódicamente la abertura de nuestras mallas. ¿A qué quiero referirme con esto? El tamiz tiene aquí unas aberturas. Estas aberturas deben ser verificadas periódicamente. La recomendación que se hace es cuando nosotros tenemos lo que son mallas del tamiz 4, de la numeración 4 para arriba, esta se puede hacer mediante una auscultación con la utilización de un calibrador. Esto podemos hacerlo nosotros mismos en laboratorio, se coge un calibrador y podemos ir midiendo, porque son mallas que nosotros podemos determinar las medidas. En cambio, cuando nosotros tenemos mallas inferiores a la número 4, ya se complica un poco en cuanto a la medición con un calibrador. Para esto se puede requerir al servicio del INEM o de alguna empresa privada que brinda lo que es el servicio de calibración de los tamices. Aquí podemos ver este es el reporte que nos indica a nosotros el INEM, el cual nos va indicando la tolerancia en cuanto al diámetro del alambre, la separación que tengan las aberturas. Dentro de las principales características que nos dice la norma ASTM C33, su equivalente el INEM 872, es que los materiales empleados para los diseños de hormigones deben ser duros, deben ser limpios, inertes y con una granulometría adecuada. Vamos a ver las características principales que debe cumplir lo que es un agregado fino. El agregado fino, nosotros debemos determinar primero lo que son los valores tolerables en cuanto al módulo de finura. El módulo de finura para un hormigón debe estar comprendido entre 2.3 y 3.1. Estos son los porcentajes que nos define la norma en cuanto a las diferentes aberturas de tamices y los porcentajes que pasa con un valor el máximo y el mínimo, pero con la observación que estos no deben sobrepasar más del 45% del pasante de cualquier tamiz. Nosotros, con el ensayo anterior que les indicaba de la granulometría, podemos determinar lo que es el porcentaje que pasa, el retenido acumulado. Y nosotros debemos tomar en cuenta esta consideración. Cuando nosotros hacemos el control de calidad, digamos, de un proyecto que transporten bastante material pétreo, nosotros por especificación de la norma nos define que el módulo de finura, cuando tenemos cargamentos continuos, no debe variar en más de 0.20. Aquí tenemos lo que es la definición del módulo de finura. El módulo de finura es la sumatoria retenida acumulada de los siguientes tamices, desde el 6 pulgadas hasta el número 100. Aquí nosotros podemos observar en esta lámina, esta es una curva granulométrica realizada para un material de acá de una mina del sector de Gualiabamba. Tiene un módulo de finura de 2.97, se encuentra dentro de la especificación de la tolerancia. La norma nos define de 2.3 a 3.1, podemos ver que es satisfactorio en cuanto a módulo de finura.
Y esta franja azul es la franja de la granulometría, está dentro de los límites, podríamos decir que es un material satisfactorio. En cambio, aquí tenemos lo que es una curva granulométrica, en cambio, este es de una mina de acá de la ciudad de La Tacunga. Tenemos el módulo de finura en 2.99. Podríamos decirle que es un módulo de finura satisfactorio, se encuentra dentro de la tolerancia. Sin embargo, este no nos cumple dentro de las diferentes curvas granulométricas. Y además también podemos observar que no es homogéneo, no es parejo en cuanto a los valores. Aquí tenemos en cambio un material, esta es una arena de acá del sector de Santo Domingo. El módulo de finura, podemos observar, se encuentra prácticamente fuera de la tolerancia, tiene 1.79, es aquí la franja azul, y como podemos observar, prácticamente se encuentra fuera de la especificación granulométrica. Aquí, mientras el módulo de finura sea más, se tienda a ir hacia un valor inferior, el material es más fino. Cuando el módulo de finura tiende a irse a un valor superior, en cambio el agregado es más grueso. Estos son los valores que nos límites de sustancias perjudiciales que debe tener el árido fino. Tenemos principalmente lo que son el tema de terrones de arcillas y partículas desmenuzables. Estos ensayos se realizan mediante lo que son procesos de tamizaje. Tenemos lo que son materiales más finos que el tamiz de 5 micras o el tamiz número 200. Tenemos la presencia también de carbón y lignito. Estos son los valores máximos que nos permite la norma. Estos ensayos se realizan en el laboratorio y en función de esto nosotros vamos lo que es... ¿Perdón? Sí, ingeniero Arcos, se dejó de compartir la pantalla. Por favor, si lo podemos compartir nuevamente. Ya, un ratito, por favor, que se salió. Esa es. Ahí está. Tal vez ya salió la pantalla. Está trabajando todavía. Ya se ¿No sale? visualiza. Ya está. Nuevamente se dejó de compartir. Ahí tal vez se compartió. No todavía, no se Ya, visualiza. ahí estamos. Ya. A ver, por favor. A ver, tal vez ahí estéme viendo, por favor. Ahí ya se está Ahí tal abriendo. vez se compartió la pantalla. Sí, se está abriendo. Perfecto. Ya, ahí tenemos ahí podemos observar ya la pantalla. Está abriéndose, todavía no se visualiza. Ya. Tal vez si esperamos un poco. No, ahorita se salió nuevamente. ¿Qué pasaría? No, estoy viendo, por favor. Ya está, ahí está perfecto, ingeniero Arcos. Ahí estamos. Ya, listo, perfecto. Muchas gracias, mil disculpas. Algo sucedió con nuestra conexión. Bueno, ahora vamos a ver las principales características en cuanto a lo que debe tener nuestro agregado grueso, el ripio. Para nosotros definir, debemos primero determinar lo que es el tamaño máximo nominal del agregado. Para nosotros tener una idea de qué hace referencia al tamaño máximo nominal, partamos de un ejemplo. Nosotros tenemos lo que es una subbase clase 3. La especificación MOP nos dice que una subbase clase 3 debe tener pasante al 100% de 3 pulgadas. ¿Qué quiere decir eso? Yo en mi tamiz de 3 pulgadas me debe pasar el 100% de mi material. Algo similar es con el tamaño máximo nominal. La norma nos define que debe ser el 100% del material que pasa por un tamiz. Ahora, para nosotros poder determinar el máximo tamaño nominal de mi mezcla, tenemos los siguientes criterios. Esto es de acuerdo a la CI 318. El tamaño máximo nominal de mi agregado grueso no debe ser superior a
El 1/5 de la menor separación entre los dos lados del encofrado, ni a 1/3 de la altura de la losa, ni a 1/3 del espaciamiento mínimo libre entre las barras de refuerzo. Con esta especificación, ¿qué nos garantiza? Primero, que el refuerzo quede embebido dentro del concreto. Esto nosotros logramos es minimizar el hormigueo o minimizar los vacíos de la mezcla. Las principales características, en cambio, visuales podría ser y de adherencia de mi agregado son las siguientes, de mi agregado grueso. Primero, lo que es el tema de partículas fracturadas. Esto en relación a la norma ASTM-D 5821. Aquí podemos observar en la fotografía, tenemos lo que son diferentes tipos de partículas. Mi norma me dice que debe ser mayor a 25% de caras fracturadas. Aquí, por ejemplo, tenemos en la topografía 1, 2, 3, 4, tenemos casi 5 caras fracturadas. Cumple perfectamente con lo que es la especificación. Ahora, en cambio, en cuanto al ensayo de partículas planas y alargadas, esto de acuerdo a la norma ASTM-D 4791. Mi material es no satisfactorio cuando tiene las siguientes relaciones. Mi relación largo, ancho es mayor a 1.5 y mi relación espesor versus ancho es menor a 0.5. Nuestra mezcla de concreto debe tener lo que es ser menor al 15% en mezcla de este tipo de partículas, lo que son partículas planas y alargadas. Aquí podemos observar, en cambio, lo que son los diferentes tipos de gradaciones de nuestro árido grueso. Generalmente cuando uno va a una planta de trituración, uno compra el material, dice, necesito material 3/4, media, 1 pulgada. Nosotros, en función de ese material, nosotros aquí tenemos los límites establecidos de nuestros diferentes agregados gruesos. Por ejemplo, podemos partir de un material de 1 pulgada a 12.5. Estos son los valores máximos y mínimos que nos da de acuerdo a esta especificación. Aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de un material. Este es de un ripio de 3/4 de una mina de la Tacunga. Como podemos observar, es prácticamente satisfactorio. Aquí tenemos también lo que es un material, un ripio de 1 pulgada de acá de una mina de Santo Domingo. Me parece que era de Copeto. Podemos también observar que es prácticamente satisfactorio. Generalmente en lo que son materiales de gruesos, ripios, no existe el problema, como yo les indicaba en las primeras láminas en cuanto al agregado fino que se encuentra fuera de las mallas. Esto debido a que generalmente en las minas primero pasan por una primaria, una secundaria, una clasificadora, y esto es fácil ir controlando con la adición de mallas. Generalmente no existe ese tipo de inconvenientes, ¿no? En cuanto a lo que es granulometría. Procedemos a determinar, en cambio, estas son las especificaciones de acuerdo al MOF, al F001, las principales características que deben tener lo que es nuestro agregado grueso. Primero, aquí están los porcentajes máximos que debe tener en cuanto a los ensayos realizados y el método de ensayo, de acuerdo al INEN. Tenemos igual como para las arenas, lo que es terrones de arcillas y partículas desmenuzables. Tenemos el material más fino que el tamiz número 200, tenemos lo que es también el ensayo para partículas livianas, lo que son carbones y lignitos, tenemos también lo que es, aquí justo les señalé, lo que es resistencia a abrasión. La resistencia a abrasión se realiza en este equipo, aquí pueden observar, esta es una máquina de desgaste, una máquina en la cual nosotros introducimos nuestra mezcla, introducimos nuestro material con una cierta masa establecida en la norma, ingresamos lo que son nuestras cargas abrasivas, igual a cantidad y en peso, de acuerdo a la gradación del material, y esta se procede a realizar lo que son 500 revoluciones, y procedemos a obtener lo que es el porcentaje de abrasión. La norma nos especifica que para hormigones este debe ser menor al 50%, lo que es lo que es desgaste de abrasión de los ángeles. Tenemos también lo que es resistencia de desgregación o pérdida, tanto lo que se utiliza con sulfato de magnesio o sulfato de sodio es para determinar la resistencia a ataques por sulfatos, los valores máximos permisibles y el método de ensayo requerido de acuerdo al INEN. Vamos ahora en cuanto a pasar a los ensayos de control de calidad en obra de nuestro concreto. Aquí, bueno, podemos observar en la fotografía que estamos realizando lo que es el transporte de los especímenes.
Aquí también tenemos lo que son los gabinetes de curado para el concreto. El primer ensayo de control de calidad es el control de la humedad. Para nosotros poder determinar lo que es la humedad, existe dos métodos. El primer método sería obtengo mi muestra, determino mi relación entre mi masa inicial y mi masa seca mediante un horno de control de temperatura con una ventilación forzada. El problema de esto es que generalmente este ensayo se demora 12 horas como mínimo para determinar lo que son las humedades. Y generalmente en proyectos que, digamos, una planta hormigonera, no tenemos este tiempo, o digamos, estamos trabajando en campo con un motomixer, para lo cual nosotros podemos valernos de este ensayo, lo que es un ensayo de speeding. Aquí podemos observar en la fotografía. ¿Qué es el speeding? Es este dispositivo de acá. Principalmente este determina es el porcentaje de humedad del suelo y también podemos utilizarlo en arena en función de la presión generada por una reacción térmica. Aquí nosotros introducimos lo que es carburo de calcio, aquí a nuestro speedy, y este nos va a determinar aquí lo que es la medida de la humedad. Generalmente el tiempo de medida es entre 3 o 5 minutos. Estos materiales previamente tienen que mandar al laboratorio para nosotros poder realizar lo que es una curva de calibración. ¿Qué quiere decir esto? Envían la arena, nosotros le colocamos lo que es una adición de agua, determinamos la humedad de acuerdo al método convencional, un horno, y posterior calibramos de acuerdo a la medición que nos den el Speedy. Como les digo, esta es una prueba rápida, se demora 5 minutos y nosotros podemos determinar rápidamente lo que es la humedad para poder hacer lo que es una corrección de temperatura, de una corrección por humedad en nuestra mezcla de concreto. Aquí podemos ver lo que es una curva de calibración tipo. Esta es una curva que viene con el aparato. El siguiente ensayo que nosotros tenemos es la toma de temperatura. Esto de acuerdo a la INEN 3119. Como primer punto de observación, nosotros debemos tener lo que es una superficie de medida libre de 75 milímetros en todas las direcciones. Aquí está introducido lo que es nuestro termómetro. El periodo mínimo de lectura es 2 minutos. Se recomienda que sea entre 2 a 5 minutos. Aquí es una recomendación que le realizamos. Siempre se debe verificar periódicamente la calibración del termómetro. Esto se puede hacer con un termómetro patrón de mercurio. Esos generalmente no tienden a variar mucho en la medida, en diferencia de un termómetro digital. Aquí podemos nosotros observar lo que son las temperaturas mínimas del concreto. Para nosotros determinar la temperatura mínima del concreto se hace en relación a la sección del elemento. Sin embargo, aquí un punto de observación, nuestra temperatura máxima de la medición del concreto no debe ser superior a los 32 grados centígrados. El siguiente ensayo consiste en la medición del asentamiento, esto en conformidad a la INEN 1578, su equivalente a STMC 143. Y podemos observar las medidas de nuestro cono. Este es un cono de Abrams y tenemos las medidas. Aquí nosotros para este ensayo debemos utilizar lo que es una varilla lisa con punta redondeada de diámetro 16 milímetros. Aquí es importante nosotros utilizar lo que es una varilla lisa para evitar la segregación del material. Es muy práctico la utilización en obra de varillas de construcción. Esas no podemos nosotros utilizar dentro del método. Aquí tenemos lo que es un poquito la explicación del ensayo. Nosotros lo debemos colocar en 3 capas en relación a volumen. Cada capa se compacta con 25 golpes y procedemos a determinar lo que es la medida del asentamiento. El tiempo de ensayo máximo es de 2,5 minutos. Aquí es importante, estas pruebas de control tiene que realizarle lo que es un técnico ACI. Aquí tenemos los principales criterios de aceptación del asentamiento. Para nosotros verificar lo que es la uniformidad de nuestro premezclado, se realiza entre el 15 y el 85% de la descarga del mixer. Para hacer lo que es aceptabilidad del concreto al 50% de la descarga. Y lo que nos establece la norma, en ningún caso antes del 10% ni después del 90% de la descarga.
Aquí tenemos lo que son valores de recomendación. Esto está de acuerdo al ACI, al método volumétrico, de los diferentes asentamientos que nosotros debemos tener. Sin embargo, digamos que para hormigones convencionales, nosotros utilizamos un asentamiento entre 3 y 4 pulgadas para una consistencia plástica. Digamos, para cimentaciones, losas, generalmente está entre esta medida, entre 3 y 4 pulgadas. O aquí como 50 y 90 milímetros. Siguiente ensayo es la toma de especímenes, esto en conformidad con la INE en 3124. El diámetro de los especímenes siempre debe ser por lo menos 3 veces el tamaño máximo del árido. Recordemos que tenemos algunas medidas de cilindros. El más convencional es el de 15 por 30. Tenemos también un pequeño que es el de 10 por 20. Nosotros debemos siempre golpear lo que es la superficie de nuestro cilindro de 10 a 15 veces con un mazo de caucho que es normalizado la masa, 1.25 libras. Aquí es importante retirar los especímenes de los moldes a las 24 más menos 8 horas después de ser colocados, y los especímenes deben ser curados en vía húmeda en una temperatura comprendida entre 23 grados centígrados más menos 2 grados centígrados. Aquí podemos observar lo que es el número de capas requeridas de los especímenes en función del diámetro. Aquí tenemos el convencional, que es el de 10 centímetros de diámetro. Ese es método de varillado, el método de consolidación es por varillado, y el número de capas son 2. Y el más usual, el de 15 centímetros de diámetro, método de consolidación varillada, y tres capas de compactación. Aquí tenemos lo que es el número de golpes en función de la cantidad de capas y el diámetro de la varilla que debe utilizar de acuerdo al diámetro de mi cilindro. Para el de 10 centímetros son una varilla de 10 más menos 12 más menos 2. Se utiliza generalmente la de 12 milímetros. El número de golpes por capa son 25. Para nuestro cilindro de 15 centímetros de diámetro, el diámetro de nuestra varilla es de 16 milímetros y el número de golpes por capa son 25. Ahora vamos a proceder a lo que es la evaluación de nuestro tanque de curado. El curado se define principalmente de nuestros tanques, gabinetes de curados, cámaras húmedas, es en conformidad con la INE 2528. Nosotros a nuestros tanques de curado debemos agregar lo que es una solución de hidróxido de calcio con una solución de 3 gramos por litro. Esto a fin de evitar lo que es la lixiviación. Un punto importante. Nosotros no podemos curar nuestros especímenes colocando directamente agua convencional. Nosotros debemos limpiar lo que son nuestros tanques en un periodo que no exceda lo que son los 24 meses. Y debemos hacer lo que es un control de temperatura. En la sierra, digamos que este problema es más recurrente. Nosotros aquí, por ejemplo, aquí en el laboratorio tenemos lo que son termoresistencias, las cuales nosotros calibramos la temperatura. En la costa, digamos que no es tan eventual este problema, por lo que las temperaturas no son tan bajas como aquí en la sierra. Sin embargo, si se produce ese inconveniente acá si se produce ese inconveniente, la recomendación que hace la norma es tener lo que son tanques con recirculación. Procedemos ahora con lo que es el ensayo de compresión. Justo aquí les incluía lo que es una fotografía de unas probetas que ensayamos. Aquí lastimosamente parece que no tuvieron el adecuado control y habían realizado lo que es el hormigonado colocando un cemento directamente, lo botaron a la funda. Estas probetas, el inconveniente fue que no llegó a la resistencia específica de diseño. Prácticamente el concreto estaba contaminado con este papel. Ahora la frecuencia para la cantidad de ensayos de resistencia. Este es de acuerdo a la ACI 318. Los siguientes 3 criterios establecen la frecuencia mínima de muestreo requerido para cada clase de concreto. Nosotros debemos determinar lo que son un muestreo una vez cada día que se coloque determinada clase de concreto.
una vez por cada 120 metros cúbicos colocados cada día, o una vez por cada 500 metros cuadrados de superficie de muro o losa. Ahora la cantidad de ensayos que debemos nosotros realizar, esto es la especificación de acuerdo a la ACI. Nosotros debemos tomar mínimo lo que son 2 cilindros para ser ensayados a una edad de 28 días. De acuerdo, en cambio, a la especificación INE 3124, nos dice que debe moldearse de 3 o más especímenes por cada edad de ensayo y condiciones de ensayos. Estos deben ser ensayados a los 7 y 28. Sin embargo, una recomendación que les hacemos nosotros siempre a los contratistas es que mínimo se tome lo que son 3 probetas para ensayos de 7 días, 3 probetas para ensayos de 28 días para pago de planilla y que se tomen 3 probetas más adicionales para que queden como testigos, que esas prácticamente no pueden ser ensayadas, pero le queda ya directamente al cliente para si es que en algún futuro necesita hacer alguna evaluación estructural, ya tiene los valores, ¿no? Aquí tenemos, en cambio, lo que son las tolerancias del tiempo admisible para el ensayo a compresión. La norma nos define que las probetas deben ser ensayadas inmediatamente, son retiradas del curado. Sin embargo, nos da ciertas tolerancias. Cuando nosotros tenemos cilindros de 7 días, tenemos una tolerancia de 6 horas para el ensayo. En cambio, cuando tenemos cilindros de 28 días, tenemos una tolerancia de 20 horas para el ensayo. Aquí la importancia de que nuestro laboratorio siempre tiene que estar cerca del punto donde se está realizando el proyecto. Esto a fin de que garantizar que siempre esté asegurada nuestra probeta. A nosotros, a nuestras probetas ensayadas, debemos aplicarle lo que son ciertas correcciones o ciertas relaciones. Esto en función a la esbeltez. ¿Qué nos determina la norma? Dice que la relación longitud versus diámetro es de 1.75 o menor, debe corregirse de acuerdo a estos factores. Estos factores nosotros les aplicamos directamente al valor de resistencia. Ahora vamos a ver un poquito de las especificaciones que debe tener lo que es nuestra máquina de ensayo. La velocidad de la carga debe ser de 0.25 más menos 0.005 megapascal por segundo. Y los resultados deben determinarse con una aproximación de 0.1 megapascal. Generalmente ahora las máquinas modernas, nosotros calibramos lo que es la velocidad de la carga. Sin embargo, si es que nosotros no tenemos una máquina moderna, podemos determinarla mediante el ensayo de los cilindros, vamos midiendo la velocidad y la carga. Aquí tenemos lo que son los principales esquemas de roturas de las probetas. Esto es lo teórico, lo que nos dice la norma. En cambio, estas son las roturas que nosotros hemos tenido aquí en el laboratorio. Aquí les hemos puesto de la mayoría de roturas tipo. Nosotros debemos tener especial cuidado, es esta, la segunda, porque generalmente este tipo de rotura son del tipo explosivo, son en hormigones de alta resistencia, tiende a romperse de esta manera. Nosotros tenemos que tener precaución porque puede causar algún daño en el caso de que estemos cerca del dispositivo. Debemos también tener bastante cuidado cuando tenemos en cambio este tipo de roturas. Esto generalmente se da cuando ensayamos nosotros con neoprenos. Aquí les digo esta recomendación en vista que depende bastante del criterio del técnico que esté haciendo el ensayo. Nosotros debemos garantizar que la rotura llegue hasta el punto máximo en el cual ya no resiste la probeta. Para este tipo de ensayos se realiza mediante lo que es un técnico, ACI. Él es la persona avalada para realizar este tipo de ensayo. Esto de acuerdo a la norma. Eso nos define. Ahora tenemos lo que son los refrendidos, el refrentado no adherido, también conocido como los neoprenos. El neopreno nosotros lo determinamos en función a la resistencia a la compresión a la cual va a ser ensayado. El que nosotros usualmente utilizamos es este de aquí, entre 10 a 40 megapascales, debe cumplir lo que es esta dureza Shore establecida. Y aquí podemos observar en esta figura, este es un neopreno, justo le cargamos para que se pueda ver para la exposición.
Este ya sobrepasó las más de 100 ensayos. Justamente aquí podemos ver el detalle, se gasta, esta superficie se gasta y tiende a fisurarse. La norma nos establece que cuando nosotros ya reutilizamos más de 100 veces el neopreno debe ser desechable. ¿Esto cómo hacemos nosotros? Mediante un registro. Se va contando la cantidad de ensayos realizados y pues cuando sobrepasamos los 100 ensayos debemos desecharlo. El siguiente refrentado que nosotros tenemos es un refrentado adherido o también conocido como capping. Este es el equipo de refrentado. Aquí nosotros colocamos nuestra solución de azufre y al final nos queda de esta manera. Aquí la recomendación es que nuestro refrentado tiene que ser lo menor posible en cuanto al diámetro. Sin embargo, nosotros tenemos aquí lo que son los promedios de espesores máximos de nuestro refrentado. Cuando nosotros usamos hormigones de 3.5 a 50 megapascales, nuestro promedio máximo de refrentado debe ser de 6 milímetros. Sin embargo, la recomendación es que sea lo menor posible, el espesor el menor posible. Aquí debemos nosotros tener una precaución. Nosotros no debemos calentar directamente el azufre en la olla, perdón, en la llama, debido a que recordemos que el azufre proviene del petróleo y a los 207 grados centígrados es inflamable. Para esto nosotros realizamos desde en una olla de calentamiento con control de temperatura. Y nuestros morteros de azufre tienen que tener por lo menos unas 2 horas antes de ser ensayados, nuestras probetas. Bueno, aquí les hemos incluido lo que es un poquito de ensayos no destructivos, NDT. Estos ensayos, ojo, no pueden ser utilizados como punto de control de calidad. Estos son simplemente ensayos complementarios que nosotros realizamos. Aquí tenemos unas fotografías, esto es en la refinería, en la evaluación de unos tanques, estos en unos muros. El primer método que nosotros tenemos es la esclerometría en conformidad a la INEN 3121 o ASTM-C 805. Nosotros debemos tener mínimo lo que es un espesor de 10 milímetros del elemento. Debemos tomar al menos lo que son 10 lecturas por cada área de ensayo. Es recomendable tomarle 12 y la superficie debe ser libre de humedad y debe ser lisa. Esto nosotros lo conseguimos mediante una piedra abrasiva. También debemos retirar todo lo que es el recubrimiento de nuestro elemento y medir lo que es la huella que nos deja. Esto para nosotros poder, digamos, correlacionarle con ensayos como el Sharping, puede ser, por ejemplo. Aquí algo que nosotros debemos siempre tomar en cuenta. Previo a realizar el ensayo, nosotros debemos verificar que nuestra medida se encuentre de acuerdo a nuestro yunque patrón. Generalmente, por ejemplo, para el caso de nosotros tenemos lo que nuestro yunque nos debe marcar siempre la medida 81 más menos 2. Esto nosotros verificamos antes de realizar la inspección y debe realizarse lo que es una calibración y mantenimiento anual del equipo. Aquí podemos ver la operación, ¿no?, del esclerómetro. Esto es un émbolo, acá tiene unos resortes. Nosotros aplicamos la carga. Aquí este émbolo se suelta y nos da aquí la medida. Estos son netamente un método de energía. Aquí podemos observar lo que es una curva de calibración tipo, en el cual nosotros ingresamos el índice de rebote y obtenemos lo que es una resistencia a la compresión específica. El siguiente ensayo que nosotros tenemos es el ensayo de velocidad de pulso. Esto en conformidad a la norma ASTM C591. El ensayo de velocidad de pulso consiste en la propagación de la onda longitudinal a través del hormigón. Nos permite determinar lo que es la resistencia del concreto y también nosotros podemos determinar lo que es el módulo de elasticidad del concreto. Aquí la observación que nosotros debemos tener, debemos medir la longitud entre nuestro receptor y nuestro emisor. Medimos esta longitud, el aparato netamente lo que nos reporta es el tiempo en el cual la onda se propaga y nosotros determinamos la velocidad. Por ejemplo, cuando tenemos superficies en las cuales no es accesible ingresar, como por ejemplo en esta columna, aquí podemos nosotros meter aquí nuestra sonda en un sentido y en este sentido, estaríamos en esta condición. Sin embargo, existe, por ejemplo, vigas descolgadas en las cuales no tenemos el acceso a los dos lados, podemos utilizar este método. En cambio, aquí debemos medir lo que es la longitud inclinada. Esto se hace mediante Pitágoras
y a su vez tenemos un método 3, el cual es por una transmisión indirecta. Este no es tan recomendable hacer debido a que la propagación de la onda es prácticamente a la superficie. Aquí podemos ver un ensayo en el cual estamos haciendo para una vivienda, para determinar lo que es el módulo de elasticidad, valores que utiliza el ingeniero estructural para su modelo de cálculo. El, el siguiente ensayo que nosotros tenemos es el ensayo de pachometría. Este es un método netamente electromagnético. Este nos permite determinar principalmente lo que es el recubrimiento que tiene la varilla. Debemos determinar también lo que es el tema de la posición de nuestra varilla y un diámetro aproximado. No es un diámetro real, es netamente un diámetro aproximado. Aquí podemos justo ver, aquí en esta columna, estos son los estribos que nosotros pudimos determinar mediante nuestro pachómetro. Y como les decía, este nos mide lo que es la cobertura del acero, la localización y un diámetro aproximado. Muchísimas gracias. Espero que esta presentación haya sido de ayuda para los diferentes profesionales. Y ahí están nuestros números de contacto. Y ante cualquier inquietud, estamos a las órdenes. Muchas gracias. Procedo a dar lectura de las preguntas y de las inquietudes escritas en el chat. Muchas gracias, por favor. Tina Samaniego pregunta, ¿qué sucede si no cumple el módulo de finura en la arena? ¿Qué solución se plantea para que sea apta la arena para el hormigón? Dice también, ¿qué mina nos recomienda en el valle para una subbase clase 3? Ya, este caso, de hecho, es muy recurrente en lo que son materiales, principalmente de la costa, en los cuales la arena se obtiene por directamente de río. Generalmente este tipo de material, su módulo de finura es muy bajo. Y en cambio, cuando la arena se obtiene por proceso de trituración, nuestro módulo de finura es muy alto. Lo que nosotros solemos hacer es hacer una estabilización granulométrica. ¿En qué consiste la estabilización granulométrica? Nosotros mezclamos diferentes porcentajes, tanto de mi material fino como de mi material grueso, lo combinamos y le determinamos al cliente las diferentes porcentajes que debe utilizar. Puede ser un 50% de mi material fino y un 50% de mi material grueso. Con esto nosotros garantizamos lo que es principalmente el módulo de finura y la granulometría que se encuentra dentro de la especificación. En cuanto a la segunda pregunta, lo que es el tema de la subbase. Bueno, aquí en el sector del Valle de los Chillos tenemos una mina que, digamos, cumple con la especificación para una subbase clase 3, es la mina de Pintaj. Esta tiene lo que es un proctor satisfactorio. Y como les digo, siempre la recomendación que las materiales sean enviados al laboratorio para nosotros poder hacer lo que son los diferentes ensayos. Las minas acá de Pintaj son buenas porque cumplen lo que es granulometría, tienen un proctor adecuado y generalmente el desgaste es aceptable, tiene un desgaste bajo. Siguiente pregunta, Edison Galo Zurita. ¿Cuánto es el peso de la esfera para el desgaste y cómo se calibran las esferas? Bueno, el peso de las esferas es de alrededor de 5 kilos. Nosotros para determinar lo que es la calibración de las esferas, se realiza directamente, puede ser con el INEN. Ellos especifican lo que son el diámetro de la esfera y la carga de la esfera. De hecho, el informe sale en conformidad al ensayo de desgaste. Nosotros enviamos lo que son nuestras esferas al INEN y ellos nos dicen cumple o no cumple con la especificación de la norma.
un comentario del FONE de IPHC. Dice, la especificación es MOP raya 101F raya 2002. No existe la especificación MTOP F001. Por favor, esa corrección. Sí, posiblemente al momento de escribir se ha de haber puesto mal. La especificación es MTOP F001. Esas son las especificaciones generales que nos brinda el Ministerio de Obras Públicas en cuanto a control de calidad. Ahí tenemos un desglose completo desde subbases, bases, carpeta asfáltica, carpeta de rodaduras, para los diferentes materiales. Ya le vamos a proceder con lo que es la corrección. El mismo contacto pregunta, para determinar el asentamiento en hormigones superplásticos, ¿qué equipo utilizamos? Bueno, cuando nosotros tenemos lo que es materiales de asentamiento, para el que les explicaba en las láminas, este asentamiento nos cumple para lo que son hormigones desde 15 milímetros a 230 milímetros, que son hormigones plásticos. En cambio, cuando ya pasa lo que es esta especificación, nosotros debemos utilizar otro tipo de ensayo. Terminé de dar lectura a las inquietudes y las preguntas planteadas. Si alguien más desea intervenir, puede hacerlo. Jimena, sí tenemos unas preguntas más. Hay una pregunta. Para ensayos a compresión, ¿cuántos cilindros se debe tomar? Ya. La especificación que nos dice la norma, el ACI, dice que mínimo debemos determinar lo que son 2 probetas. Sin embargo, de acuerdo a la especificación INDEC nos establece que nosotros debemos considerar lo que son 3 probetas para una edad específica de 7 y 28. Sin embargo, la recomendación que nosotros siempre hacemos es que traten de obtener la mayor cantidad de muestras. Esto a fin que, bueno, les voy a comentar un caso particular que sucedió con nosotros con un cliente, en el cual se procedió a realizar lo que es un reforzamiento estructural de la edificación. El cliente en estas circunstancias, cuando estaban haciendo lo que son las losas, las fundiciones, él obtuvo cilindros y guardó de testigos. Sin embargo, él nunca ensayó esas probetas. Y posterior, cuando ya estaba haciendo lo que es el reforzamiento estructural, conversando netamente aquí con el señor, nos supo manifestar, yo tengo unos cilindros de hormigón que me dieron sacando la hormigonera, ¿eso para qué será? Le dimos ensayando y prácticamente con eso, en correlación con los ensayos no destructivos, se pudo obtener valores referenciales y valores reales de la resistencia del concreto. Como yo siempre les digo, hay que tratar de obtener la mayor cantidad de cilindros. Esto para que puedan servir incluso a futuro y para también no tener inconvenientes, más cuando realizamos lo que es el tema de contratación pública, en circunstancias no llegan a la resistencia específica de diseño y por ende las planillas de pago no cancelan. Nosotros siempre debemos tener esa prolijidad de tener cilindros de contramuestra para esperar que pase un poquito más de edad y poder ensayar para no tener ningún tipo de inconveniente. Galo Vaca Maldonado comenta, felicitaciones, es un gran expositor. Tengo otro mensaje, Rocío, a todos. ¿Quién puede realizar los ensayos? ¿Solo debe ser un técnico ACI? Lo que sucede es que nosotros para determinar lo que es un muestreo en campo, tanto de cilindros como asentamiento, toma de temperaturas, porcentajes de vacíos, la norma nos establece que sea un técnico ACI nivel 1. Esto a fin de garantizar que los resultados sean confiables. Aquí en el Ecuador existe lo que es el INESIC. Ellos son el ente que realiza lo que es la certificación. La certificación del ACI viene directamente de Estados Unidos. Y de hecho, de acuerdo a la especificación nos establece eso, que debe ser realizado por un técnico ACI en campo. En cambio, cuando nosotros realizamos lo que son ensayos de compresión,
tiene que ser igual un técnico ACI la persona encargada de realizar el ensayo. Esto a fin de que de posterior no exista algún tipo de inconveniente. A su vez, también algo que es aquí importante definir es que nosotros debemos tener lo que son nuestros equipos calibrados. La calibración nosotros debemos realizarla como una vez cada año de nuestros equipos de medición de laboratorio para tener datos reales, datos que vayan más a la realidad de nuestros hormigones. José Morocho escribe el siguiente comentario. No, pues, Excelente presentación. eso, agachado, agachado. Y a los organizadores. Emperatriz escribe, muy buena exposición, gracias por la información. Rocío pregunta, si quiero una subbase clase 3 en Nanegal, ¿qué mina sería recomendada? Ya que según tengo entendido en San Antonio no se cuenta con minas cuyos materiales cumplan con lo establecido en la normativa. Ingeniero Arcos, está su audio apagado, por favor. Perdimos la conexión. Aló, ahí sí. Ya, ahí sí tengo audio. Sí, le escuchamos. Ya, perfecto. Generalmente el inconveniente de las minas de San Antonio no cumple lo que es desgaste. Ciertas vetas. Nosotros en ensayos de calificación que hemos realizado estamos hablando que nuestro desgaste llega al 45, 55% de desgaste. Si nosotros estamos trabajando en lo que es el sector del norte, una mina que, por ejemplo, es buena, cumple lo que es el material en cuanto a granulometría, desgaste, es la mina de Guayabamba. Para una subbase clase 3, ese material es muy bueno. El principal problema de la mina de acá de Guayabamba es que no tiene ligante. Esto al momento de nosotros realizar lo que es la compactación, no llegamos a obtener lo que es un adecuado sellado. Lo que nosotros sabemos recomendar es hacer lo que es una adición de un material de liga, un material ligante. Esto se determina en los diferentes porcentajes y en función de eso nosotros podemos determinar lo que es un proctor y a su vez verificar en campo. Y no tienen ustedes adicionando lo que son ligantes, no tienen ningún problema en cuanto a la compactación, porque este tipo de materiales de acá de Guayabamba, de acá también de San Antonio son NP, son materiales no plásticos. Pero como le digo, si es que necesitan material, acá la mina de Guayabamba es buen material, material calificado. Pero siempre hay que hacer lo que es un control de calidad previo. Hay que hacer lo que es más todo cuando nosotros trabajamos en lo que es el tema de compras públicas, siempre el fiscalizador nos va a pedir eso. Calificación, desgaste, límites, y dependiendo de la especificación que se haya firmado en el contrato. Carlos Tando Marcillo escribe, excelente exposición, gracias. Un siguiente comentario, agradecimiento al Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, Delegación Rumiñahui, por estos talleres de capacitación y un agradecimiento al expositor. Tenemos levantada la mano también de Rocío. Por favor, adelante su pregunta. Muy buenas noches con todos, muchas gracias. Ingeniero, tengo una consulta, ¿verdad? En el caso de un proyecto, pongamos un ejemplo, en un punto alejado como Gualea, una parroquia, se está realizando el proyecto de un mantenimiento vial, donde se tienen bordillos, bermas, y bueno, pues como parte de la fiscalización, lo que uno tiene que hacer es pues lo que acabamos de ver en su exposición, ¿no? La pregunta sería, usted mencionó que sí sería recomendable que el lugar donde se vayan a realizar los ensayos sean cercanos al punto del proyecto, pero considerando que es una parroquia muy alejada, ¿cómo podríamos hacer nosotros como fiscalizadores al momento de corroborar que cumple la resistencia tanto la berma, que sé yo, de 210, como los bordillos de 180? Y claro que en parte es
no podría hacerse relación con la magnitud del proyecto, ya que vamos a decir un adoquinado, ¿ya? Los bordillos y las dermas son, en relación a todo el proyecto, son lo más pequeño, podría decirse así. ¿Cómo podríamos nosotros corroborar eso y si no habría ningún inconveniente? Esa es una Ya, pregunta. claro, bueno, ya. Ya, Listo. Gualeas, me parece que es acá por Nanegalito, ¿verdad? sí. Ya, nosotros de hecho desarrollamos lo que es un proyecto, bueno, estamos desarrollando ya un proyecto en el sector de Pedro Vicente Maldonado, por la CELICA. El principal inconveniente es el tema de la distancia. Sin embargo, la recomendación que nosotros, bueno, en este caso le podemos plantear, ya depende bastante del criterio del fiscalizador, es, por ejemplo, la obtención de los cilindros, que se proceda con un proceso de curado en campo directamente allá y se realice lo que es el transporte pasado los 7 días para ensayos de comprobación a los 14 y 28. Y prácticamente se encontraría usted dentro de la tolerancia en cuanto al transporte, que nosotros tenemos establecido lo que son 6 horas para el transporte y usted prácticamente desde, digamos, desde Negalito hasta Caquito se encuentra a 2, 3 horas como máximo. O sea, estaría dentro usted de la tolerancia. Obviamente, aquí en el transporte nosotros debemos tomar en consideración que el transporte se debe realizar en lo que son gabinetes de transporte. Son cajas en las cuales se le llena con acerrín o con arena, primero para evitar que pierda humedad y segundo para que no se golpeen, no se fisuren. Pero usted prácticamente estaría dentro del periodo de transporte, del tiempo establecido. Listo, otra consulta. Entonces, en ese caso, el fiscalizador que va a hacer los ensayos debería ser aprobado o tener algún tipo de registro que le certifique como técnico ACI. No, el fiscalizador en este caso es la persona la cual valida los resultados. La persona que toma en campo las probetas, realiza los ensayos de asentamiento, toma de temperatura, él es persona que debe ser un técnico ACI. Y la persona que realiza la rotura en laboratorio. Ellos son directamente las personas, los técnicos ACI. Ya, serían por parte del contratista, en teoría. Podríamos decir que el residente de obra. En este caso, si el residente de obra es un técnico ACI, él debería tomar los cilindros. Él toma los cilindros y esos son los que se envían a la... Ya, perdón, la última pregunta que tengo. En el caso de la subbase clase 3, vamos a decirlo así, yo podría basarme para decir que esta subbase cumple con las especificaciones que me establece la normativa, únicamente con las especificaciones que me entregue la mina, o porque en muchas minas uno dice, bueno, cumple con el CBR y dicen, pues sí, sí cumplimos con los CBRs, tenemos ensayos y todo eso. ¿Nosotros nos basamos únicamente con ese certificado o nosotros debemos corroborar esa información? Bueno, de hecho, cuando nosotros estamos... Esta es una obra pública, ¿verdad? Sí. Generalmente cuando nosotros trabajamos con lo que son obras públicas, primero debemos hacer lo que es la calificación de la mina, que la mina tenga todos los permisos ambientales, permisos de explotación. Posterior a eso, nosotros hacemos lo que es la calificación del material. Se envía el material al laboratorio, aquí en el laboratorio hacemos límites, desgaste, determinamos lo que es un proctor, determinamos si es que existe el requerimiento por parte de fiscalización, un CBR, y en función de eso la fiscalización califica el material. Nosotros no podemos utilizar la especificación que nos dan en las minas debido a que generalmente ellos no es que realizan un control de calidad mensual. Ellos mandan a calificar los materiales pétreos y eventualmente realizan lo que es la calificación. Sin embargo, ustedes, por ejemplo, para el tema de densidades, ustedes tienen que mandar al laboratorio para determinar el proctor. No pueden utilizar ustedes lo que es un proctor que les entreguen las minas, porque quizás ustedes pueden tener un proctor más alto del que les da las minas y les va a dar resultados erróneos. O puede ser el siguiente caso, que les da que ustedes tienen un proctor más bajo al material colocado. Como le digo, siempre ustedes, incluso por especificación mismo de fiscalización, tienen que mandar a calificar lo que es el material. No se puede utilizar las especificaciones que les dan a ustedes en las minas. Listo, ingeniero, muchísimas gracias.
Querida compañera Jimena, está con el audio apagado, por favor. No hay más inquietudes, estimados participantes. Solo me resta agradecerles a quienes han participado en esta conferencia, agradecerle al ingeniero Lenin Arcos y también felicitar a los participantes por las preguntas que han realizado, que denota una capacidad profesional admirable. Les felicito y me alegra de estar en medio de este grupo de profesionales interesados en capacitarse, en formarse, en seguir aprendiendo. Nuestro agradecimiento especial, ingeniero Lenin Arcos, por su excelente exposición y le invitamos a seguir colaborando en la formación continua de nuestros profesionales. Muchísimas gracias a todos. El Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, Delegación de Miñahui, agradece su presencia a todos ustedes. Les invitaremos a la próxima conferencia y permítanme simplemente manifestar mi satisfacción por haber cumplido a través de esta comisión con las conferencias planificadas en este mes de junio, que las hemos cumplido a satisfacción. Vamos a continuar con la planificación para el mes de julio y están invitados a participar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Una linda noche para todos. Gracias.